Ahora sí, hermanos, vamos a seguir con la tercera lección o el tercer sermón de esta serie Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama retroceder para poder avanzar. Yo no sé cuántos de ustedes, no somos, bueno, aquí los contemporáneos somos Elenita, Itiel, Sergio y yo. Aquí se jugaba un juego que se llama la RR, ¿no, verdad? Ok, allá en el norte teníamos un juego, se ponían dos líneas de personas y el objetivo era romper la línea de los que estaban tomados de la mano. Entonces uno agarraba vuelo, pero si usted ha corrido o algo, sabe que para agarrar vuelo se hace un poquito para atrás, incluso en las carreras se hace un poquito para atrás. Si va a brincar, no sé si de pronto se le ha ocurrido brincar un charquito, brincar una zanjita, ¿qué hace? Usted se va un poquito para atrás, agarra vuelo, corre y lo salta. Este tema se llama retroceder para poder avanzar, porque nos va a hablar de cómo nosotros tenemos que ver hacia atrás en nuestra vida y en nuestra familia para poder avanzar a una sanidad en el Señor. Hemos estado hablando, mis hermanos, que hay cosas que a veces nosotros no queremos ver, que nuestra vida es como un iceberg. El iceberg solo se ve el 10% de todo el 90%. Vimos la semana pasada acerca de la vida de David, de cómo el sufrimiento lo preparó para lo que Dios tenía planeado. Pero mucho de ese sufrimiento vino a través de su familia. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, de las familias de origen. Porque resulta que muchas veces las heridas que traemos, las cicatrices que tenemos en nuestra vida, son el resultado de nuestra familia de origen. No sé cuántos de ustedes hayan o conozcan, yo creo que todos, la historia de José. De la historia de José es muy interesante, se han escrito pues obras de teatro. La película, ¿se acuerdan de esta? ¿La vieron? La de Disney, El Príncipe de Egipto, muy bonita. Hay una obra musical allá en la Ciudad de México, a ver si se va a ver la hermana, se llama José el Soñador, Carlos Rivera actúa en ella. Y es una historia que parece cuento, que parece que la escribió alguien, pero es una historia verdadera. Y que nos habla de la vida de una persona que Dios utilizó, pero que la utilizó en el sufrimiento de su seno familiar para prepararla y que más adelante Él pudiera ser la redención y Él pudiera ser el salvador de su familia. La historia de José me gusta mucho. Me gusta mucho porque veo la fidelidad de Dios, pero también me hace pensar en muchas cosas. ¿De qué se acuerdan cuando hablamos de José? A ver, alguien que quiera decir algunas enseñanzas que hay en la historia del patriarca José. ¿Se acuerdan de la historia de José? ¿Podrían decir algunas enseñanzas que quedan de su historia, de su vida? ¿Algún resumen de qué pasó o hay que ver la película? No sé, a ver, díganme, hermanas. Es una historia que conocemos, que la hemos visto en la escuela dominical, pero a ver, díganme, ¿qué enseñanzas vemos de la vida de José? A ver, hermana. El amor que tenía por sus hermanos. A pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, los perdonó y los cuidó. Podríamos decir que su historia nos enseña perdón, nos enseña reconciliación. De hecho, déjenme decirle, hermanos, que José es un tipo de Cristo. Cuando vemos en las Escrituras un tipo de Cristo, por ejemplo, el Cordero, es alguien que se parece porque sufrió para dar una redención. Hermanos, Génesis 50:20, yo sé que conocen la historia, les voy a estar dando ciertos textos, dice así: es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Saben qué, hermanos? A mí me gusta la historia de José. Y curiosamente los 2 domingos estamos viendo la historia de personajes bíblicos que fueron los hijos menores. ¿Cuántos de aquí son hijos menores? Yo. Ay, hermana Lucha, hermana Carmen, usted me va a entender. Los hijos menores somos los que nos llevamos la carrilla de todos los hermanos. Somos los ejecutivos B, pero también somos los consentidos. Ay, no le hagas nada al niño porque está chiquito, a la niña porque está chiquita. Y porque cuidado de que llore el niño, que llore la niña porque van a darle. Y entonces los hermanos dicen, ay, sí, este chamaco, esta chamaca que nada más llora y ya luego me regaña. Pues José vivía en un seno de una familia con muchos hermanos que le tenían envidia, que lo aborrecían, dice la palabra de Dios. Pero no era un aborrecimiento en vano.
Jacob había cometido un error muy grande que usted o espero jamás haya hecho con sus hijos. Él hacía diferencias entre los hermanos. Resulta que si a todos les iban a comprar ropa, a todos los demás hermanos los llevaba al tianguis y les compraba su ropita, pero a José le compraba en Liverpool o en el Palacio de Hierro. ¿Y qué le compró que hizo que los hermanos tuvieran mucha envidia? Una túnica ¿de qué? De muchos colores. Imagínense qué cara debió estar esa túnica. Y ahí va el monito José presumiendo la túnica con sus 11 hermanos que su papá le había comprado. Y no conforme con eso, José era bien chismosito, porque decía, mira papá, ahí están mis hermanos, no están trabajando, no están haciendo lo que te dijeron que iban a hacer. ¿Y qué pasaba cuando le iban con el chisme a Jacob? Jacob luego, a ver, vengan para acá, ¿dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo? Y ya ese era tan conocido que el chamaco era chismosito, que hasta el mismo Jacob le decía, oye, ve a ver qué están haciendo tus hermanos y me cuentas. ¿Sí o no? A veces los hermanos menores somos medio chismositos también, de que, es que mira lo que hicieron, le voy a decir a mi mamá. Yo creo que mis hermanos, una de las cosas que más se acuerdan, no sé si le tengan la oportunidad de conocerlos, mira mamá, mi hermano me está molestando, mira papá, lo que está haciendo mi hermana, y ahí están todos. Son cosas que se viven entre hermanos. Pero llegó a tal grado la situación de José con su familia, que había un odio de sus hermanos. Y había un deseo, un aborrecimiento, es decir, no solamente, me cae mal este niño, o me cae gordo esta niña, lo aborrecían, son palabras ya mayores. ¿Cuántas familias no ha visto usted que entre hermanos se aborrecen, que entre hermanos se odian? Mire, yo le doy gracias a Dios por mi familia, somos muy distintos, somos 3 mujeres y un hombre, y no es que siempre nos hemos llevado bien, son bien carrilleros mis hermanos, conmigo más porque soy la menor. Pero una cosa que tengo la certeza, y yo creo que ellos también tienen la certeza, es que nos amamos. No te daré de mis papitas, pero sabes que te puedo donar un riñón si lo necesitas. No te voy a dar mi dona de chocolate, pero sabes que ahí voy a estar, lo que necesites te lo voy a dar. Son cosas de amor entre hermanos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No había eso en la vida y en la familia de José, porque había esa distinción y esa rivalidad que se había cultivado de parte de uno de los padres. Y cuando pienso en la familia de José, pienso que la palabra de Dios, hermano, la Biblia no esconde nada. Si usted quiere ver a las personas tal como eran, váyase a la palabra de Dios, porque la Biblia no nos esconde que en las familias de los patriarcas había problemas y conflictos familiares. Así es que si usted de pronto se siente mal de que, no, ¿qué van a decir los hermanos si saben que aquí nos estamos agarrando del chongo? Pues déjeme decirle que hay familias en la Biblia. La primera familia, ¿qué fue lo que pasó? Caín y Abel, ¿qué hubo? Hubo un asesinato. Hubo un asesinato por una envidia, pero eso no era el plan de Dios. Estuve buscando la definición de familia, bien en este estudio, y me acordé de esta otra película de Disney, Ohana, la definición de familia. Una familia es el medio a través del cual se preservan los valores, las costumbres y tradiciones. Es el espacio para formar el carácter, la personalidad y mentalidad sana y madura de cada miembro para enfrentar los retos de la vida. Esto es lo que debe ser la familia. En la semana yo estaba bromeando con alguien que también vivió en el norte y estábamos así echándonos carrilla. Allá decimos echar carrilla, que es así hacernos bromas. Y le digo, no te preocupes, a mí mis hermanos me entrenaron para esto. Toda la vida me echaron carrilla, entonces yo la carrilla no le tengo miedo. Dice aquí que es donde se debe de formar el carácter, pero sobre todo una mentalidad y personalidad sana para enfrentar los retos de la vida. Esto sería el ideal. Sin embargo, vemos que muchas veces las personas en su propia familia de origen son tan lastimadas que lo que menos tienen es madurez o sanidad emocional. Y vemos que no saben enfrentar los retos de la vida, porque no hubo esa preparación dentro de su familia. Y yo quiero hacerle notar esto, mi hermano. En este tiempo y desde siempre, Satanás ha querido destruir a la familia. Por conflictos familiares, por odios, por lo que sea. Ahorita con este nuevo diseño que están sacando de homoparentales, que no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es el hombre y la mujer. Pero se da cuenta cómo Satanás ha querido destruir. Hay 5 necesidades básicas que son puestas para que la familia las provea.
que no van a ser provistas ni en la iglesia, ni en la casa, ni en otro círculo, ni en otra institución. Dice, primero, ser anhelados y amados al llegar a la familia. Quiero decirle antes de continuar con estas 5 necesidades, la familia es la primera institución que Dios hace, es el primer organismo que Dios crea, pero hay una definición que daba San Agustín y me gustó mucho, es la primera iglesia, la iglesia doméstica. Mi familia no solo es mi círculo, es mi iglesia doméstica donde yo adoro a Dios, donde yo aprendo cómo adorar a Dios. Por eso quiero decirle con mucho respeto, hermano, que usted les enseña más a sus hijos en casa de la iglesia de lo que yo puedo hacer. De si llegar temprano o llegar tarde, de si diezmar o no diezmar, de si ofrendar o no ofrendar, de si servir o no servir. Usted lo enseña. Yo quisiera hacerlo porque así lo podría hacer, pero no, se enseña en la familia de origen. La primera necesidad que se debe de cubrir en la familia de origen es, 1, ser anhelados y amados al llegar a la familia. Hermanos, hay mucho dolor, complejos de rechazo, cuando alguien sabe que no fue querido, que no fue planeado o que se le chispoteó. Y aquí ya voy a contarles, yo creo ya les he contado, yo soy la menor, y por muchos años yo escuchaba que me decían el pilón. Ustedes los grandes se acordarán qué significa el pilón, ¿sí? Porque comprabas algo y ¿qué te daban? Ahí te va el pilón. Ok. Mi hermana y yo nos llevamos 9 meses, sacarán la cuenta. Entonces no estaba planeada. Y para colmo llegué en un momento muy difícil. Mi mamá ya tenía 3 hijos. Ellos no tenían familia en la ciudad de Reynosa porque son de fuera los 2. Y batallaban mucho para cuidar a los hijos. Y una de esas que a mi mamá se le ocurre, tenían 2 niños nada más, niño y niña. Y mamá dice, no, vamos a tener otro porque ellos se van a ir, nos vamos a quedar solos. Y nomás quería uno más. Y resulta que en eso llega otra más y se le duplica el trabajo. Y siempre escuché eso, que era el pilón, que había llegado de sorpresa. Y uno no es consciente de ese tipo de comentarios hasta más adelante. Pero sí, dentro de mi sanidad, hubo mucho rechazo con el cual tratar, que yo no entendía de dónde venía. Y es que desde el vientre se me había rechazado, a lo mejor no conscientemente, pero hermanas, ustedes que tienen muchos hijos han de decir, ay, es que otra vez, apenas le acabo de enseñar a ir al baño a este niño o esta niña y otra vez voy a cuidar pañal, voy a comprar pañales, voy a no sé qué. Pues bueno, así tocó, porque había un plan del Señor. Pero hermanos, si esa necesidad no se cubre en la familia, la persona crece con un sentimiento de rechazo que abre puertas de destrucción para su vida. Tengo una amiga muy querida, una misionera, yo me acordé de ella, porque ella es hija de su mamá, pero no del papá con el que creció. Y toda la vida escuchó en su casa, ella es muy inteligente, por cierto, un puro 10, varios idiomas que sabe, y ahorita está en el campo. Y dice que a ella siempre le decían sus hermanos, sus medios hermanos, sí, es que pues tú sacas 10, pues porque tú no tenemos el mismo papá. Y quiera o no, siempre hacían esa distinción de que, pues sí, pues tía, a ti te va bien en la escuela, pero es que no somos del mismo papá. Y hermanos, ¿qué dolor es ese? Cuando de pronto un niño sabe que su papá no es el mismo papá que está allí. Y quiera o no, hay algo de rechazo. 2, ser cuidados física y espiritualmente en cada etapa de su desarrollo. Viera esto, el cuidado físico, diríamos que es lo más normal, ¿no? Es lo más común. Bueno, tienes que darle de comer al niño, tienes que alimentarlo, tienes que vestirlo. Pero si viera cuántos casos de maltrato, como reportera me tocó ver, gente que ni siquiera le acercaba agua a su hijo o a su hija, que no les daba de comer, niños encadenados a sus cunas porque las mamás tenían que salir a trabajar. ¿Cómo crece un niño o una niña que ha vivido esa situación? No, es que mamá no tiene tiempo porque salió y pues ahí ya están comiendo lo que sea. Me tocó ver ese tipo de niños. Espiritualmente. Hay niños, hermanos, ahora también en este tiempo, que no los llevan a la iglesia. No, pues la prioridad no es ir a la iglesia. Domingo es para dormir, de levantarse tarde, para descansar, para no sé qué. Ir a la iglesia es un trabajo para los papás. Pero es parte del cuidado espiritual. Porque usted, ya se lo había dicho antes, es la primera imagen que tienen de Dios los hijos.
Usted papá, usted mamá, es la primera imagen que tienen de Dios. Ser apoyados en todas las etapas de la vida conforme crecemos y nos movemos. Un niñito, hermanos, no puede proveerse de los cuidados y recursos necesarios para satisfacer sus necesidades o su crecimiento. Ellos tienen que ser cuidados, ser protegidos por nuestros padres, física, emocional, espiritual y sexualmente. En los últimos años, Dios me ha permitido ministrar a algunas personas, y ahorita cuando veía este punto recordaba una jovencita de una familia cristiana y ya le estaba ministrando, había pasado por una situación difícil y dentro de esa ministración me comenta que sufrió un abuso sexual en su familia, en su casa, en el lugar donde debió ser un lugar de refugio y de protección. Pero lo más triste, esta persona que abusó de ella no era era un familiar, un tío, algo así. Y lo que ella guardaba mucho en su corazón es que su papá, cuando se enteró, no hizo nada para protegerla porque era un familiar de él. ¿Cómo queda el corazón de un niño o una niña abusada cuando pasa este tipo de cosas? Ay, niño mentiroso, no digas cosas, no estés diciendo. Muchos niños que no son creídos en esa situación, a quienes no se les brinda esa protección. Estuve en un curso, tomando el curso, y algo que nos llamaba mucho la atención, había una región, unos compañeros que venían de cierta región, de cierto país, y cómo nos llamó la atención que todos ellos habían sufrido abuso sexual. Y nos entristeció demasiado decir qué está pasando con esta generación. ¿Cómo no están cuidando a los niños de esta generación? No, que los cuide la tele. Ay, no, es que yo tengo que trabajar. Eso es parte de la obligación de la familia, cuidarlos, protegerlos, ser un cerco alrededor de ellos. Ser provisto, escuche bien, de límites y responsabilidades. ¿Cuántos de aquí saben qué son los límites? No, decir que no, poner disciplina. ¿Sabe que una persona, disciplinarlos? Porque dice el proverbio que el que ama a su hijo lo disciplina. Pero cuando tú no le pones límites a un niño, allá anda el niño brincando y tú nada más le dices, no papi, no saltes. No le das, no lo estás amando. Y crece como un niño mimado que cree que se lo merece todo. Y cuando sale al mundo y se da cuenta que el mundo no le va a dar todo lo que él quiere, empiezan los problemas. Y no son capaces de enfrentarse a los retos de la vida porque nunca les pusiste límites y responsabilidades. Ay, no, está muy chiquito para que haga algo, está muy chiquita para que haga qué hacer. Ay, no, él es hombre, él no tiene que barrer, trapear, cocinar. Ay, no, pobrecito, pobrecita, ¿cómo va a ir a trabajar? Hermanos, son parte de amar a sus hijos. Caín y Abel les contaba. La Biblia no oculta que hay familias con conflictos. ¿Y sabe qué, mi hermano? El conflicto surgió cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y quisieron seguir por su propia voluntad. De ahí en adelante, todas las familias tenemos conflictos. Todas las familias tenemos algún tipo de problema. Hermanos, las relaciones interpersonales son muy difíciles. La Biblia no oculta lo conflictivos que somos los seres humanos. Los primeros conflictos, les decía, se presentaron en el seno familiar desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y desde ahí viene la decadencia en las familias. Hermanos, la influencia familiar es muy poderosa y marca la vida de las personas porque tarde o temprano cada miembro de la familia sale al mundo para caminar su propia existencia, pero es mejor hacerlo quitando lo malo que en la familia haya pasado, quitando las heridas, sanando las heridas que nuestra familia nos hayan hecho, quitando todo lo que ha dañado nuestro carácter, hermanos. El autor de esta serie, de este libro, dice que nadie sale ileso de su propia familia. Siempre hay algo. Y les pongo esta imagen del iceberg porque les recuerdo que nosotros vemos el 10% de la persona, pero no vemos el 90%, no vemos cómo lo educaron en casa, no vemos, por ejemplo, generalmente, y esto lo digo como lo dice la psicología, el hijo mayor siempre, o la hija mayor siempre tiene más responsabilidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mi hermana le decían, cuida a tus hermanas, y en este caso, cuida a la niña, que era yo.
Hombre, me cuidó tan bien que aquí tengo una cicatriz donde se me le caí, pero pues no era su responsabilidad. Y los niños no deben de cuidar a sus hermanitos. Pero imagínense cómo crece una hermana mayor teniendo que cuidar a sus hermanitos. ¿Cómo crece un hermano mayor teniendo que ser responsable de sus hermanitos? ¿Cómo crece un hermano menor que siempre queremos estar agradando y ayudando y siendo el mandadero, todos acostumbrados a que nos digan ve y pues nosotros vamos? Toda la familia nos marca en algún sentido y la falta de la familia también. Ahora, quiero que veamos los traumas que ocasionaron en José la familia que él tuvo. Y esta imagen, hay muchas imágenes que vi en internet de cómo José era vendido por los esclavos, como esclavo. Primero, si usted se acuerda de la historia, que lo vieron de lejos y de por sí José tenía este don de soñar cosas que les caía más gordo a sus hermanos. ¿Por qué? Una vez soñó que hacían como montones de paja y la paja de todos, ¿qué hacían? Se inclinaba ante la paja de José. Otra vez soñó que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban ante él. Y hasta su papá le dijo, pues ¿qué nos vamos a inclinar ante ti? O sea, José se la creía, el consentido, y se la creía. Y eso hacía que lo aborrecieran más. Y cuando lo vieron de lejos, sus hermanos dijeron, ahí viene José el soñador. Y se les ocurre una idea, vamos a agarrarlo y aquí en este pozo para que se muera. ¿Qué tanto debes de odiar a una persona para aventarla a una cisterna? ¿Conocen las cisternas? A que se muera de hambre, porque no había agua, se iba a morir de hambre. Y sin ninguna compasión lo dijeron los hermanos, vamos a aventarlo para que se muera. Y luego alguien tuvo una idea mejor, no vayamos a hacer la sangre de nuestro hermano sobre nosotros, mejor vamos a venderlo. Y así le sacamos provecho y lo vendieron. Necesitas reconocer tu pasado familiar. Mucha gente, hermanos, no quiere ver su pasado, porque, ay no, ya las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero siempre traemos como una mochila cargando de lo que fue el pasado. Pero ojo, el reconocer el pasado no quiere decir, ay, pues es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de mis hermanos. No, es para que tú veas en qué área necesitas ser sanado. Nadie sale ileso de su familia, dice el autor Peter Escacero, el autor de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Hermanos, al venir a Jesús, nosotros nacemos de nuevo, pero tenemos que ser renovados, tiene que quitarse esa carga. La santificación es un proceso. Porque a veces vemos gente que ha aceptado a Cristo, que no madura emocionalmente, que no cambia su carácter, que sigue incluso odiando a sus hermanos? Yo no puedo creer eso, no debe ser eso. Pero ¿qué falta? Falta que vengan a la sanidad del Señor. Cada uno tenemos una mochila. Miren, hermanos, cuando ustedes vienen, cuando nosotros nacemos, se nos da esa mochila. Y si en mi casa era costumbre que viniéramos a la iglesia, pero que dijéramos maldiciones, ¿qué creen que aprendo yo? Ve a la iglesia, pero di maldiciones. Y si en mi casa era costumbre que, no sé, se golpeaba a las personas, ¿qué aprendo yo? Ve a la iglesia, pero puedes golpear a las personas. ¿Y me explico, hermanos? Todas esas costumbres, todos esos hábitos, todo aquello que aprendimos en la familia y que no soltamos, se tienen que ir, tienen que quitarse. Ese es el proceso de santificación. Todo lo que no vaya de acuerdo con la palabra tiene que quitarse. Oiga, si en mi casa eran muy tramposos y marrulleros y le sacaban ventaja a alguien más, tiene que quitarse. ¿Cómo se quita? Pues a través del discipulado que nos da Jesús, viniendo y rindiéndonos ante Él. Hermanos, tenemos que hacer el ejercicio de vernos desde afuera nosotros mismos, de romper viejos patrones, porque quiera o no, hermano, cuando usted no se ve, cuando usted no retrocede para avanzar, se da cuenta que está repitiendo los mismos patrones que usted vio en sus padres y que según usted no quería repetir. Tuve un amigo muy querido. Me acuerdo que cuando él y su hermano vinieron a Cristo, a la Liga de Jóvenes, ellos venían de un hogar destrozado. Y una de las cosas que me dijo mi amigo es que él no quería ser como su papá, porque su papá tuvo hijos con varias mujeres y eso los lastimaba mucho. Pues resulta que, ¿qué cree que empezó a hacer este chavo? Empezó a tener un hijo y luego, bueno, una historia que terminó muy mal, ¿para qué le cuento? Pero él no quería ser así. Entonces, ¿por qué terminó haciendo esas cosas? ¿De dónde sacó ese patrón? ¿De dónde sacó esos hábitos?
Por eso le digo, hermano, que tenemos que romper viejos hábitos, romper viejos patrones, romper aquellas enseñanzas culturales y de familia que se han puesto aquí, pero que no van de acuerdo al reino de Dios. ¿Se acuerda de la armadura de Dios, de esa serie? Que decía que el yelmo de la salvación era para que nuestra mente pensara como piensa Cristo, y no como nuestra familia piensa, y no como nosotros pensamos. Ahora, vamos a ver a lo profundo, y yo quiero ver algunas estadísticas que me dice aquí este estudio. Y me llamaron la atención porque a pesar de que es hace unos años, es muy vigente. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. La edad promedio de los hombres se divorcian es a los 34 años y las mujeres 30 años. En 1960, 10 familias eran mantenidas por una mujer. En los 80, 1 de cada 6 hogares era mantenido por una mujer. Cada noche se prostituyen cientos de miles de jóvenes para comprar su droga. Este año 1 millón de adolescentes resultarán embarazadas, 500,000 de estas adolescentes abortarán a sus bebés, y de todas las chicas que hoy existen, el 40% resultará embarazada antes de los 16 años. El 60% de los adolescentes y jóvenes que asisten a la iglesia tiene una vida sexual activa sin estar casada. El 60% de los jóvenes que se gradúan de prepa ya han probado alguna droga. Cada 78 segundos un adolescente intenta suicidarse. ¿De dónde se aprenden estas cosas? ¿De dónde vienen estos patrones de conducta? Ok, sí, no le quite responsabilidad, la persona toma sus decisiones, pero muchas veces también vienen de la familia, de lo que se ha aprendido. Bueno, y ya veíamos la historia de José. A los 17 años es vendido por su familia, el consentido, le hacen esa jugada a sus hermanos lo venden por lo equivalente a 16,000 pesos actuales, que era lo que costaba un esclavo. José es llevado a Egipto, llega a la casa de Potifar, se resigna a vivir su vida como esclavo. Algo muy importante es que todo lo que hace lo hace bien, y cuando empieza un poco a sacar la cabeza y a tener un poquito de estabilidad en su nueva vida, la esposa de Potifar lo acosa sexualmente, lo intenta abusar de él, y él sale corriendo, pero se queda con la acusación de la esposa de su jefe que trató de violarla, y lo mandan a la cárcel. Le llueve sobre mojado José. Y ahí en la cárcel, los historiadores dicen que fueron entre 10 y 13 años que pasó José ahí en la cárcel injustamente. Quiero que usted piense cómo se siente cuando ha vivido no una injusticia, sino 2. Cuando desde su propia familia lo han traicionado, lo vendieron, lo esclavizaron, incluso planearon el crimen perfecto. Fíjense la malicia de estos hermanos, porque cuando ellos planearon este crimen, no solamente le dijeron a su papá que su hijo José había muerto, mojaron la túnica en sangre de animal, le dijeron que su hijo se lo había comido una bestia, y no tuvieron corazón cuando lo vieron llorar por su hijo. Y todo esto lo llevaba José en el corazón. Hermanos, ¿qué pasa cuando hemos sufrido una traición, una injusticia, cuando han sido nuestros hermanos o nuestros amigos? Muchos de nosotros lo que hacemos es otra vez repetir y regordearnos y empezar a repasar una otra y otra vez y decir es que por qué, es que injusto, no hombre, se la bañaron, pero eso sí, y amargarnos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que dice la palabra de Dios y me llama la atención, es que a donde quiera que José iba, dice que Jehová estaba con José y que José estaba con Jehová. Él tomó una decisión, hermano, la decisión de no quedarse en esa prisión de amargura, la decisión de estar con el Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros todavía cargamos con es que mis hermanos siempre me echaron carrilla, es que mis hermanos siempre dijeron que yo era el morenito, la morenita, que yo era el gordito, la gordita, es que mi familia, es que mi papá? Y todavía 30, 40, 50, hasta 60 años después, estamos repitiendo lo que nos hicieron en la infancia. Si alguien podría haber hecho eso, era José, que lo vendieron, pero él no lo hizo, hermanos. Y así el Señor lo estuvo preparando para que en el momento preciso él fuera delante de Faraón. También otra cosa, acuérdese, ¿se acuerda que en la cárcel él interpretó el sueño de un panadero y de uno encargado del vino? Y cuando se les cumplió su sueño, les dijo,
cuando estés afuera, acuérdate de mí. Acuérdate que yo estoy aquí. Y nada, que salen y se olvidan de él. Otra vez olvidado. Era como que no, pues ya no voy a confiar en nadie. Mi familia me vende, mi patrón también me hace una injusticia, ayudo a alguien y me va peor. Es como para decir, pues ya no quiero nada, nomás falta que ahora sí como dicen, me pase y me orine un perro. Pero José no tomó esa actitud, hermanos, y mucho tiene que ver con la actitud que tomamos ante los problemas, ante las cicatrices y heridas que nos han hecho. Tomar una actitud de perdón. Ahora, cuando Dios cumple el propósito por el cual él estaba en la cárcel, el faraón tiene un sueño, olvida el asunto y manda a traer, el copero se acuerda de José y dice, mira, hay una persona ahí en la cárcel que interpreta los sueños y a mí me lo interpretó. Cuando lo sacan de la cárcel, viene ante Faraón, Faraón lo nombra el segundo en el reino después de haberle interpretado esos sueños de las 7, las vacas flacas y las vacas gordas. Y ahí se da cuenta para todo lo que le estaba preparando el Señor. Mire, para ser el segundo de Faraón, tenía que saber cómo se manejaba la casa, cómo se manejaba una casa. ¿Usted cree que a un niño consentido como José lo iban a poner a hacer las tareas del hogar y a saber con cuántas pajas se llenaba el ganado, las ovejitas? No, porque él estaba chiquito, no haga nada. Tuvo que ser vendido como esclavo para saber cómo se manejaba una casa. Ahora, en la cárcel, ¿usted cree que allá en la casa de Potifar iba a ver cómo se manejaba el gobierno y la cárcel? No, tenía que ser puesto en un lugar así para ver las jerarquías y cómo se manejaba todo. Era una preparación larga, pero de sufrimiento, de quebranto. Y sabe que a veces cuando pasan cosas en nuestra vida, nosotros no queremos pasar por ese quebrantamiento. Más bien nos quejamos y decimos que por qué y nos quejamos contra Dios, pero no vemos el para qué nos está preparando el Señor. No vemos el por qué Dios está permitiendo eso. Ay, ¿por qué Dios permite esta injusticia? No sabes para qué te está preparando el Señor. Ahora, la preparación o vino más tarde la revelación. Dice ahí en el Génesis 42:6, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocernos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. No, hombre, ¿qué va a hacer José si lo dejamos de esclavo? Seguramente se ha de haber muerto. ¿Cuánto cree que era la vida de calidad de un esclavo? Con las inclemencias del tiempo, con la mala alimentación y con la dureza del trabajo. Máximo hubiera durado 10 años. Pero acá José ya era un hombre casi de 40 años. Encima era el segundo de Faraón. Mucho menos lo iban a reconocer. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho la tierra. ¿Se acuerda que José soñaba que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban ante él? Hermano, Dios nos prepara para propósitos desde nuestra niñez. Y depende de nosotros mantenernos en ese propósito. Cuando él vio que se inclinaban sus hermanos, se acordó por qué esos sueños. Se acordó el para qué de esos sueños. Dice aquí, entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando, ¿por qué? Ahí dice, por lo que le hicimos ¿a quién? A José. ¿Sabe qué pasa, hermano? Aunque usted no lo crea, la persona que le hace daño sabe que le hizo daño. Sabe que le hizo mal. Y no crea que Dios nos dio la conciencia por nada. Dios nos dio una conciencia. Hasta el hombre no creyente tiene una conciencia. Y ellos mismos reconocieron cuando vino esta tempestad o cuando vino esta dificultad, dijeron, lo que le hicimos a José, estamos pagando porque matamos a nuestro hermano. Y ahí dice, vimos su angustia, cómo rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar.
Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? La historia de José es muy hermosa, pero también es una lucha de perdón. Porque en este momento José tenía toda la autoridad para matarlos a cada uno de ellos y para vengarse de todo el mal que le habían hecho, porque sabían que habían hecho mal. Y yo me imagino que en el interior de José estaba esa lucha de decir, cobro o no cobro venganza. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando le han hecho algo y usted fantasea, pero cuando tenga la oportunidad, no sé, hermano, me han contado que así es. No, es cierto, me ha pasado. Pero ya vendrá la mía, pero ya voy a tener chance de desquitar. Y claro que no es de Dios eso. Aquí había el chance de José, aquí estaba. Pero saben que él sabía que eso no era lo que le agradaba a Dios. Él tenía esa lucha interna de perdonar, y aquí aprovecho para decirles, mis hermanos, el perdón no se siente, se decide. El perdón se tiene que escoger día a día. El perdón es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Porque si seguimos guardando rencor contra hermanos, padres, familiares o personas que nos han hecho daño, los únicos dañados vamos a ser nosotros. Porque el perdón se da no para la otra persona, para nosotros mismos. Dice aquí, José ya no pudo contenerse, eso viene después. Usted va a leer la historia en Génesis, que es muy larga, muy bonita. Pero ahí al final dice, había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó al palacio de Faraón. Debes reconocer lo que Dios puede hacer. Primer punto fue, tienes que ver en tu pasado familiar. A mucha gente no le gusta ver en su pasado familiar, pero hay que ver qué pasó, y hay que ver cómo repercutió eso en mi vida, y hay que ver por qué me sigue dañando. Hay que ver si lo he sanado o no lo he sanado. Pero después de ver el daño, no es para que te quedes llorando y quejándote, y es que me hicieron, y es que me humillaron, y es que nada. Es para reconocer lo que Dios puede hacer con ese daño que te hicieron. Lo que Dios puede transformar, ese dolor, esa injusticia, lo bello que puede salir de allí. Hermanos, la palabra de Dios dice que para que nosotros, con el mismo consuelo que hemos sido consolados, consolemos también a otros. Recuerdo a una amiga también, otra chica que conocí precisamente aquí en la Huasteca en un viaje misionero, y ella había pasado por un abuso de niña. Entonces ella decía que ella en mucho tiempo reclamaba a Dios por qué había pasado eso, por qué permitió que le pasara esa situación. Pero después dice, hasta que empecé a ver cómo se encontraba con muchas niñas, muchas mujeres que habían pasado lo mismo, y cómo ella podía hablarles de la sanidad que había encontrado en Jesús. Y hermano, muchas veces pasa esto, nosotros no podemos ser empáticos con el dolor si no hemos pasado por dolor. Nosotros no podemos ser empáticos, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre si no hemos pasado dolor. Pero si solamente pensamos, es que ¿por qué? Es que qué injusticia, es que se pasaron conmigo, es que me dijeron, es que me dañaron. No, mi hermano, porque hay que reconocer qué es lo que Dios puede hacer con todo eso que te hicieron. Por ejemplo, a través de la vida de David, que vimos la semana pasada, vimos cómo Dios permite el sufrimiento y cómo podemos transformarlo para seguir viviendo con fe. Ahora lo vemos con José a través de una vida difícil, de una vida de odio de los hermanos. Perdió a su madre, sus hermanos lo aborrecían, lo maltrataron, lo vendieron, lo encarcelaron injustamente, y ahora está frente a sus agresores. ¿Cómo se aguanta tanto dolor sin vengarse? Y es una buena pregunta, porque el deseo de venganza viene muy de nuestro interior. Quiero decirles, hermanos, algo que a lo mejor ustedes ya saben. El deseo de amar y perdonar no nace de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero así de mi interior no sale amar. Uno ama a quien lo trata bien. Uno ama a quien lo procura. Pero alguien que te trata mal, que te maltrata, que te hace mal, no lo ama. Eso es algo sobrenatural. ¿Cómo se aguantan esos deseos de venganza?
porque José en todo el tiempo que estuvo en el sufrimiento aprendió a depender de Dios. ¿Sabe que otra de las razones por las cuales pasamos sufrimiento es para aprender a depender de Dios? Hermanos, José decidió creer y tener comunión con Dios. Su salud emocional y su dependencia de Dios lo ayudó a salir adelante. Escuchen bien, salud emocional. No estuvo amargándose ni repitiendo la película contra sus hermanos. Su dependencia de Dios. ¿En qué momento conoció mejor a Dios, hermano? ¿Cuando era el niño consentido de papá o cuando era el esclavo en la cárcel acusado injustamente? En el momento de dolor. Yo quiero decirle, hermanos, que también yo he vivido esto. En el momento que Dios ha sido más real en la vida, ha sido en momentos de dolor, de injusticia y de quebranto. José estuvo en dependencia de Dios y la Biblia nos dice en la historia, José estaba con Dios y Dios estaba con José. Hermanos, todos hemos pasado por situaciones difíciles, la más que otra como sea. Pero es indudable que necesitamos perdonar y sanar. Porque nadie ha salido ileso de sus familias, nadie ha salido ileso de su entorno. No vas a olvidar el daño, pero se trata de que ya no te duela y que venga una paz espiritual. Que la paz de Dios te tome el control y te llene de su amor, de su gracia, para que puedas avanzar emocionalmente sano. Y si usted me dice, no, a mí en mi casa no me pasó eso. ¿Cuántas mujeres buscan a hombres por la ausencia del papá? Esa es una cicatriz. ¿Cuántas personas viven en consecuencia de lo que les faltó de niños? Esa es una cicatriz. Hay que ver hacia adentro. Entonces Dios quiere que avancemos emocionalmente sanos con la sanidad que Él nos da. Ahí donde está, hermano, yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración de perdón. Seguramente Dios le ha traído al pensamiento a personas a quienes perdonar. Sea de su familia o sea otra persona. Yo le voy a leer esta oración. Ponga su mano en el corazón y vamos a perdonar. Con esta oración que usted puede escucharla y seguirla. Señor, yo decido perdonar a esta persona que me hizo daño, por lo que me hizo y eso que provocó en mí un terrible sufrimiento. Quiero ser responsable y reconocer que puedo vivir con ello. Pero te pido, Señor, que perdones a esta persona. Ayúdame a perdonar y cada vez que venga ese recuerdo o esa mala experiencia a mi mente, tú me ayudes a cambiar esos sentimientos con pensamientos de paz, de restauración. Te entrego mi amargura y pongo esta área de mi vida bajo tu control, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:1 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Hermano, Satanás intenta destruirte con el dolor, intenta destruirte con rechazo, con maltrato, con muchas cosas, pero Dios transforma eso y lo usa para su bien. Imagínense, cuando Jesús fue clavado en la cruz, Satanás hacía fiesta pensando que había derrotado al Hijo de Dios. Pero ese sacrificio Dios lo usó para nuestra salvación. Reconocer el discipulado de Dios en nuestra vida. Esta palabra que dice José. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Quiero dejarle este texto, hermano. El ejemplo de José es un ejemplo muy bueno de seguir. Primero por su integridad, porque él amaba a Dios, Dios estaba con él, José estaba con Dios, porque perdonó a sus hermanos que le hicieron mal, porque decidió no quedarse en amargura. Y sabe que en cada situación difícil, él llegaba a ser el mejor.
Se acuerda que llegó como esclavo y terminó como mayordomo de la casa. Se acuerda que llegó a la cárcel como un preso más y terminó siendo él el que le daba de comer a los otros presos. Terminó teniendo confianza. Donde quiera que iba, hacía lo mejor y Dios lo exaltaba. Y Dios lo estaba preparando. El ejemplo de José me dice que aunque esté pasando por un momento de quebranto, o aunque haya pasado por un momento de quebranto, yo vea lo que Dios que quiere hacer con ese quebranto. ¿Y para qué lo permitió? Llegó el momento que José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero ese mal Dios lo transformó para bien. Y es así en nuestra vida, hermanos. Y yo quiero dejarle este texto que para mí es tan especial. Cuando llegaba del campo en un momento de quebranto, pasé un tiempo en Costa Rica, fui a un curso muy bueno, muy interesante, sin muchas ganas. Y en la clase que estaba dando un maestro muy querido, lo primero que escuché fue este texto que dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si te has preguntado, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué hubo tanta injusticia? ¿Por qué hubo tanto maltrato? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué si obro bien me va mal? Ya no pienses en eso. Piensa lo que dice el Señor de ti. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Si perdonas, si vienes a la sanidad y si ves las cosas desde la perspectiva de Dios, en cómo Él puede transformar ese mal para bien. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar de esta manera. Quiero orar por usted. Cierra sus ojos ahí donde está. Amado Dios, yo presento delante de ti a mis hermanos y mi vida. Señor, para que tú nos ayudes a llegar a esta sanidad emocional. Y yo sé, Señor, que con un sermón, con una serie que estemos viendo, no va a suceder esta sanidad hasta que vengamos a tu presencia todos los días y tú vayas haciendo la obra en nosotros a través del discipulado, de estar contigo y de depender de ti. Pero, Señor, hemos comenzado a aprender de ti y queremos sanar, Señor. Las personas que perdonamos hoy las soltamos y no queremos nuevamente recordar ese daño para mal. Los perdonamos, los dejamos libres y somos libres de aquello que nos hicieron. Porque queremos ver, Señor, el bien en el que transformas el dolor que hemos pasado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amado hermano, que Dios te conceda la sanidad emocional.